Mis líderes, bienvenidos a esta grabación de la última sesión de este libro de Eric Fromm, El arte de amar. Una lectura bastante buena. Este libro debimos haberlo terminado de discutir en diciembre, pero visto las múltiples interrupciones técnicas, algunos clientes que extendieron sus formaciones en company y el cierre de algunos proyectos que teníamos pendientes, Eli y yo, decidimos dejarlo para este año. No quisimos arrancar el año cerrando el libro, más bien lo hicimos con una conferencia del Club de Liderazgo. Así que vamos a cerrar hoy para que nosotros podamos en febrero, la primera semana de febrero, si mal no recuerdo los cálculos, sí, la primera semana de febrero, arrancamos con la nueva obra que vamos a estar discutiendo. Señores, maravilloso el primer libro de este año 2025, porque va a ser un libro durísimo que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo y crecimiento para este 2025. Vamos a cerrar esta tercera y última sesión de Eric Fromm, El arte de amar, conversando sobre el amor y su desintegración en la sociedad occidental contemporánea y la práctica del amor. Y vamos a comenzar de una vez con eh, conversando sobre algunos temas importantes o algunos puntos, algunos tópicos que habla Eric Fromm en este libro. Hablando sobre la desnaturalización del amor, Eric Fromm argumenta que la sociedad capitalista contemporánea ha desnaturalizado el amor, transformándolo en una serie de reacciones o de relaciones superficiales y alienantes. Y el uso de esta palabra alineante de verdad que es bien interesante y que nos hace reflexionar muchísimo sobre ver obviamente cuando hablamos de esta parte de la alienación, si vemos como algo y después más adelante nos damos cuenta que toca ya temas inclusive desde una mirada patológica de cómo se percibe el amor. Por eso que es bien interesante. Y en ese concepto que tiene Fromm sobre la alienación de la sociedad moderna, en contraste como están percibiendo el tema del amor, él toca tres puntos importantes o tres aspectos de la vida importantes. Primero, el capitalismo y el individualismo, y aquí Fromm explica cómo el capitalismo ha fomentado un individualismo exacerbado que dificulta la conexión genuina con los demás. Él dice que esa necesidad de la gente pertenecer, y eso que Fromm escribió este libro en 1956, y ya en 1956, como ese consumismo, que lo vamos a ver más adelante también, y ese capitalismo haciendo una exacerbada importancia sobre lo material, sobre lo que las personas tienen, entra como en una especie de negociación amorosa, de que ya no es solamente el sentimiento que interviene y esa capacidad de ver qué es lo que yo pudiese desarrollar con esa persona a mi lado, entra otro factor que sería el factor de si me conviene o no. Y ya cuando tomamos un término de conveniencia material en los temas del amor, entonces se empieza a conflictuar un poco la cosa. Luego, la división del trabajo, y aquí Fromm analiza cómo la división del trabajo ha de alguna manera deshumanizado las relaciones laborales y por extensión a las personas. Es decir, ese sentimiento generalizado, y repito, de 1956, ustedes sacarán la conclusión de cómo está eso ahorita, ese tema ahorita, de que la persona se siente dentro de una organización como un número más o como un individuo que está única y exclusivamente para una tarea determinada y no siente que realmente sea importante dentro de ese núcleo laboral. Y allí la importancia más que nunca hoy en día de tener líderes bien formados que tengan esa capacidad de poder conectar con las personas y tener esa capacidad de desarrollar esa inteligencia emocional que nos permita entender que las personas son un activo muy valioso para la organización, pero no un activo como lo es un mueble, sino es un activo humano, una persona que tiene sus propios intereses y que está prestando un servicio a nuestra compañía y que a su vez la compañía tiene que ayudar de alguna manera a que esa persona también realice sus objetivos. No es simplemente tú estás aquí, yo te pago un sueldo, tú tienes que hacer lo que yo te diga, te guste o no, y tienes que hacerlo a la manera que yo te lo diga. Entonces, esa división entre lo que es la parte humana y la parte laboral ha hecho que en la actualidad
esté muy, muy arraigado o esté muy presente el tema de la falta de conexión de las personas con su ambiente laboral. No es de extrañar que y la pandemia exacerbó muchísimo este punto. Yo creo que el 80% de mis clientes en algún momento me han llamado para ver qué podemos hacer, Jimmy, con el tema del compromiso con los colaboradores. Cada vez son más las empresas que mencionan que tienen problemas de compromiso con su personal, que sienten que el personal no está comprometido. Esa falta de compromiso que perciben las organizaciones tiene mucho que ver con lo que están ofreciendo para comprometerse. Y esto aplica para las relaciones también. Muchas personas quieren que su pareja se comprometa en la relación y cuando tú vienes a revisar, la relación no es otra cosa que un cascarón vacío. Y cuando le haces la pregunta a la persona que exige el compromiso, ¿con qué quieres tú que la persona se comprometa? En algunas ocasiones hasta se sienten ofendidos. Bueno, Jimmy, que se comprometa conmigo porque yo soy una persona valiosa. Digo, ajá, pero una cosa es que tú creas que tú eres valioso, que tú percibas que tú eres valioso y otra cosa es cómo te está percibiendo tu pareja. Tú tienes claro cuáles son las ambiciones, usando el término positivo de ambición, como un término positivo, cuáles son las ambiciones que tiene esa persona, qué es lo que esa persona quiere para su presente y para su futuro. Y si lo que esa persona quiere para su presente y para su futuro, tú tienes la capacidad de poder entregarlo sin sacrificio, porque ahí entramos en un tema de desequilibrios también. Y por último, el consumo como un estilo de vida. Aquí Fromm discute cómo la cultura del consumo ha reemplazado la búsqueda de un significado y la ha reemplazado por la acumulación de bienes materiales. ¿Cómo se dice? No es absurdo pensar cómo la pandemia de alguna manera nos guatuqueó y nos hizo pensar un poquito en ese tema del propósito, en ese tema de, oye, ¿cuál es el sentido que le estoy dando a mi vida? Ese tiempo que estuvimos encerrados en casa, que no sabíamos qué hacer, que no teníamos muy, muy claro el futuro, aunque muchas personas antes de la pandemia no tenían claro su futuro, pero la pandemia sí nos hizo traer ese tema como mucho más presente. Y fue cuando empezamos a ver a muchas más personas entendiendo la necesidad de vivir de verdad. Y ese vivir de verdad, como lo establecía Stephen Covey en los 7 hábitos, tiene mucho más que ver con el sentido que le damos a las acciones que hacemos. Ahorita vemos personas un poco menos autómatas, unas personas que piensan un poquito más para hacer las cosas. Son personas que le han tomado muchísimo más cariño a su tiempo libre. La mayoría de mis clientes están manifestando cierto problema, al momento de querer volver al trabajo in company, es decir, dentro de las instalaciones, porque las personas que en un inicio, en los primeros 2, 3 meses de la pandemia, les costaba muchísimo el teletrabajo, o trabajar a distancia de su casa, una vez que ellos lograron de alguna manera adaptarse a esa nueva realidad del teletrabajo, pues ahora la cuestión está inverso. Ahora más bien los colaboradores no quieren retornar a la empresa y cuando los llaman para una reunión se ponen renuentes, oye, de verdad tengo que ir a la oficina porque no lo podemos hacer así como estamos haciendo nosotros esta reunión en Zoom, esta sesión en Zoom. Y les ha costado muchísimo a las organizaciones traer de vuelta a los colaboradores a los lugares de trabajo, a las oficinas. Y la gran mayoría, por lo menos de mis clientes, está trabajando en alguna especie de formato híbrido. Unos días en casa, unos días en la oficina. Y entonces las personas se han dado cuenta que estando en casa son un poco más libres de poder planificar de algún modo sus tiempos para ser mucho más productivos. Por lo menos todos mis clientes me han manifestado que el trabajo a distancia incrementó los niveles de eficiencia de los colaboradores. ¿Cuál para mí realmente ha sido el problema? La incapacidad de muchos líderes de poder supervisar a distancia. Ese factor control, que de alguna manera algunos lo quieren disfrazar con temas de supervisión, lo que realmente esa sensación de no tener el control sobre las personas y no levantar la cabeza así en el escritorio y verlos a todos sentados, esa falta de ese control es lo que ha manifestado realmente los líderes o los gerentes de que no pueden controlar a las personas porque no los están viendo en físico. ¿Ok? Aun y cuando las personas a distancia estén entregando los resultados, estén presentes en las reuniones que se planteen, entregan los requerimientos o dan los entregables en las fechas acordadas, aún así hay líderes que dicen, no, pero tú tienes que venir porque yo te quiero ver la cara, sin ninguna justificación más allá de eso. ¿Ok?
Cuando ya entramos en lo que le dije anteriormente, de cuáles eran las patologías que de alguna manera Fromm ya en 1956 estaba planteando, y ahorita para mí están mucho más profundas algunas de ellas, y hay unas cuantas que son nuevas que no las trató Fromm en su momento porque no existían. Hablando sobre esas patologías del amor, la primera de estas cuatro que va a mencionar Fromm en su libro, uno es el amor idólatra. Y él lo describe como esa idealización a la pareja, proyectando en ella cualidades divinas y en muchas oportunidades absurdas. Y esto a veces proviene de proyecciones anímicas de la persona o de idealizaciones que trae de su infancia, motivado a muchas cosas, no solamente las películas infantiles, donde siempre te idealizaban el príncipe azul, donde siempre te idealizaban, eran felices para siempre, sino también en ese exceso de asignarle características para mí supuestamente valiosas que le otorgan a su pareja. Y yo digo supuestamente valiosas porque se han hecho unos cuantos estudios, no solamente en psicología social, sino conductual, en el cual consiguieron personas, objeto de estudio, que llegaron a conseguir el casting exactamente a la persona que deseaban, y una vez que tenían esa persona ideal a su lado, se sentían insatisfechas. Cosa que por supuesto hacía demasiado ruido, y que cómo es posible que ese príncipe azul, esa princesa que yo siempre idealicé como la pareja ideal, ahorita que la tengo, pues no es lo que yo pensaba. Lo que pasa es que una cosa es cuando nosotros idealizamos algo que necesitamos o que queremos o que creemos que queremos, y otra cosa es cómo podemos mantenernos alineados con esa persona que deseamos. Y aquí es un punto importante que tiene que ver con la madurez de nosotros como seres humanos. Muchas veces nosotros deseamos, y pasa muchísimo en las organizaciones, pasa muchísimo con los gerentes, quieren tener un staff de personas a uno y ponen a recursos humanos a literalmente parir personal a uno, personas con el mejor currículum de las mejores universidades, con la mejor experiencia, y una vez que ese equipo se integra, tienen su Dream Team, empiezan a tener peores resultados que el equipito que yo tenía antes. Y el líder se pregunta, oye, ¿qué pasa si se supone que todos estos son unos genios? Bueno, la gran pregunta es que voltearles la imagen y decir, tú eres el líder que se necesita para poder tener ese equipo de estrellas. Yo en uno de mis libros pongo el ejemplo de los Chicago Bulls de la época de Michael Jordan. Todo el mundo decía, ese equipo era invencible. Ese equipo ganó 5 campeonatos de la NBA, pero no era solamente que era un grupo de estrellas del baloncesto, también tenía mucho que ver lo que hacía Phil Jackson como líder y como entrenador. Muy probablemente ese mismo equipo dirigido por mí no hubiese ganado ni un solo anillo. Del mismo modo, lo coloco en uno de mis libros, si Phil Jackson hubiese venido a mi liceo, a mi colegio, a entrenar a mi equipo de básquet o a la selección del colegio, no hubiésemos podido ganar un campeonato de la NBA. Entonces hay más factores que tienen que conjugarse. Muchas veces esa persona que busca a esa persona ideal y tiene la suerte de conseguir exactamente lo que está buscando, luego se da cuenta que no soporta en la relación, que no sabe cómo mantener la relación, porque para tú poder tener a esa persona, tú te tienes que transformar en algo análogo que permita que la relación fluya. Entonces tú no puedes pedir a una persona que no sea celosa cuando tú eres celosa. Tú no puedes pedir a una persona que te dé tu espacio cuando tú eres una persona controladora, porque entonces cuando tú pides algo que tú no eres capaz de dar, tarde o temprano la persona va a decir, oye, ya va, vamos a hablar un poquito de la igualdad. Oye, si tú puedes salir a rumbear y tú puedes salir con tus amigos, como que yo no me podía tomar un café con un primo, por ponerles un ejemplo. Entonces, ese tipo de amor que idolatra a su pareja, y aquí estamos hablando del caso de la idealización, pero también está el caso de la idolatría, de esa persona que no importa lo mal que se comporte su pareja, siempre lo anda justificando. Oye, vale, pero esta persona te trata mal, te pega grito, y bueno, lo que pasa es que tiene un carácter muy fuerte, pero él es una belleza de ser humano, él es muy bueno. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, él es una buena persona. Segundo, punto aquí de las patologías del amor, está lo que Eric Fromm llama el amor sentimental. Y este explora el amor como una construcción mental, a menudo basado en fantasías y no en la realidad de la relación. Esos son los tipos de relación donde una persona está o cree estar tan enamorado que no logra ver la realidad de lo que está pasando. Son estas personas que sobrereaccionan las cosas positivas y minimizan al máximo las cuestiones negativas. Parecido o tiene mucho también que ver con la parte de idealizar y de alguna manera idolatrar a la persona.
Es una persona que a lo mejor todo lo que es negativo dentro de la relación busca la manera de suavizarlo, busca la manera de decir, oye, pero tampoco es tan así, él en el fondo es muy bueno, muy parecido a lo que dije anteriormente. Luego, cuando habla del amor simbiótico, que pareciera que ya es un tipo de amor mejor porque es un tipo de amor ya cohesionado, ya donde las dos personas están un poco más alineadas, pero aquí Fromm dice que cuando tú analizas eso en el fondo, lo que hay es una relación de dependencia emocional y una pérdida de identidad en este tipo de relación. Es decir, una relación inicialmente simbiótica se puede mantener si y solo si las personas ambas buscan la manera de mantener esa relación, esa simbiosis en equilibrio. Lo que no podemos permitir, lo habla mucho Freud en la psicología de las masas, es que la masa que llamamos pareja llegue a ser tan amorfa que no veamos un principio y un fin de la persona. Es decir, yo no sé dónde termino para que comience mi pareja y yo no sé dónde mi pareja termina y empiezo yo como ser humano. Entonces esa simbiosis se transforma en algo más bien como una masa ahí amorfa que no se entiende qué es lo que es y pasa mucho cuando uno ve ese tipo de relaciones simbióticas de afuera, donde a lo mejor uno conoce o es amigo de una de las dos parejas o una de las dos personas de la pareja y uno ve que esa persona tiene un cambio totalmente radical y no necesariamente para mejor. Cuando vemos que son personas que a lo mejor conocieron a una persona y esta persona era, no sé, era un atleta de alto rendimiento y de repente dejó de ser atleta de alto rendimiento porque la otra persona dice que el deporte no sirve para nada, que prefiere quedarse en la casa comiendo y acostado viendo televisión. Entonces, una persona de alguna manera se mimetiza ante la otra y pierde hasta su propia identidad. Y pasa muchísimo, mis líderes, cuando las personas pasan mucho tiempo, no solamente en una relación, porque las relaciones, acuérdense que no solamente amorosas, cuando Fromm habla del amor, no solamente el amor ágape ni el amor erótico, sino también las relaciones en un sentido bastante amplio. Y a veces llega ese momento de catarsis donde tú te levantas en la mañana con desánimo de hacer tu rutina y te vas en el espejo. Y a la mayoría de las personas con las que yo he conversado sobre estos temas, llegan a, sobre todo si pasamos en los 40 años, hemos tenido por lo menos un momento de vernos en el espejo y no reconocernos. A veces tratamos de no darle mayor importancia, a veces nos da tanto miedo que no lo comentamos, porque suena como difícil decir que me veo en el espejo y no me reconozco. ¿Ok? Y resulta que me doy cuenta que en el camino, por la razón que sea, he perdido parte de mi identidad. Pasa mucho, mis líderes, y ojo con lo que voy a decir, porque no va a sonar como una generalización, pero no es una generalización. Pasa mucho cuando en las relaciones empiezan a haber problemas y una de las dos personas en la relación lanza la frase lapidaria, tú no eres la persona de la cual yo me enamoré. Y yo digo que es una frase lapidaria porque es una frase que lastima muchísimo a tu pareja y en el 80-90% de los casos, esa transformación que tú ahora desconoces, muy probablemente en un 85% de las oportunidades, lo que ha ocurrido es que tú transformaste a esa persona en algo que tú considerabas que era lo que tú querías, pero lo que realmente ocurrió es que tú te enamoraste de la persona, luego la quisiste transformar y cuando esa persona se transformó para moldarse a lo que tú supuestamente querías, no te convence ese cambio. Entonces empiezas a retrotraer y a comprar de lo que realmente te enamoraste, que te hubieses quedado felizmente con esa persona, porque si te enamoraste de esa persona fue por algo, pero en ese constante querer cambiar a la persona, querer, entre comillas, mejorarla, hacerlo mejor, resulta que llegas a desconocer, porque efectivamente la persona se deslució, la persona perdió parte de su identidad para tratar de complacerte a ti mismo. Entonces, si usted, mi líder, ha sido de esas personas que ha dicho, tú no eres la persona de la cual yo me enamoré, antes de decir esa frase tan hiriente, siéntate un momentico y vete en el espejo y pregúntate qué cosas he hecho yo para tener esta versión de este ser humano. Porque muy probablemente tú tengas mucho que ver en esa transformación que tuvo la persona y que ahora tú desconoces. Y por último, en este punto, cuando él habla del amor perverso, y aquí discute un poco Fromm sobre el amor como una forma de poder o de dominio. Y aquí ya estamos hablando de patologías un poco más severas. Y es cuando la persona utiliza el vínculo afectivo como una manera de dominar al otro. Y esto no quiere decir, mis líderes, que no exista amor. Una persona te puede hacer daño sin querer hacerte daño y estar profundamente enamorada. Solo que su amor lamentablemente no lo expresa de una manera sana y equilibrada.
Somos nosotros, mis líderes, los que tenemos que estar muy atentos de colocar los límites cuando sentimos que lo que está pasando es un acto de perversión a mi identidad y a mi, de alguna manera, y a mi bienestar. Si constantemente mi pareja me critica, todo lo que hago está mal y no funciono bajo ningún concepto, no soy lo que esa persona espera, se puede empezar a tomar en una relación lo suficientemente enfermiza como para que termine siendo una relación de perversidad. ¿Cuál es el papel, según Fromm, de la familia en esta distorsión del amor o en esta pérdida o deshumanización del amor? Primero, común, más común de lo que tristemente me gustaría admitir, las dinámicas familiares disfuncionales. En los 80 se veía con preocupación el creciente número de familias con algún tipo de disfuncionalidad afectiva. Lamentablemente, según el último estudio que leí en noviembre, octubre del año pasado, lamentablemente ahorita más bien es difícil encontrar familias o parejas que no tengan algún tipo de rasgo disfuncional. Y eso es algo que hay que revisar en terapia, mis líderes. Aquí el autor examina cómo las experiencias y las expectativas familiares tempranas influyen en las relaciones amorosas de los adultos. Y fíjense aquí lo delicado de este punto, mis líderes, porque ese proceso que hablamos láminas atrás, que hablaba sobre la idealización no solamente se ejerce en primera persona. Es decir, no es solamente yo que idealizo mi relación de pareja, sino que cuando soy padre empiezo a idealizar las relaciones futuras de pareja de mis hijos. Y de alguna manera, muchas veces sutil, comenzamos a impregnar a la persona con ideas de qué es lo que a esa persona le conviene. Padres o madres que en algún momento han usado la frase, ese muchacho no te conviene, yo creo que antes de arrojar esa frase, creo que tenemos que sentarnos con la persona y decirle a la persona cuáles son los rasgos característicos digamos, psicológicos o conductuales de la persona que no nos gustan, para que la persona haga su propio análisis si esa conducta es permitida o no en lo que quiere en su vida. Pero ese tipo de frase de que esa persona no te conviene, eso de que esa persona no te conviene, nadie sabe lo que le conviene a otro, ni siquiera los padres, ¿ok? Obviamente, cuando hablamos de niños chiquitos, somos los custodios de cuidar el bienestar de los niños, pero en la medida que el muchacho se hace más grande y empieza a querer tomar sus decisiones, hay que darle el espacio para que la persona empiece a desarrollar un criterio lo suficientemente sólido como para que tenga conciencia de lo que realmente le es útil y lo que no le conviene en su vida. Pero la etiqueta de papá, la etiqueta de mamá, no da la suficiente autoridad ni moral, ni de ningún tipo, para que nosotros le digamos a la persona, mira, tú no puedes estar con determinada persona. Absolutamente nadie se tiene que meter en ese tipo de decisiones. Entonces, este tipo de rasgos disfuncionales de que no me gusta tu novio, ese tipo no entra aquí, o ese muchacho no me gusta porque la familia, porque esto, por esto, entonces empieza todo ese rasgo que puede terminar en cuestiones que ya sabemos que no son políticamente correctas. ¿Ok? Luego la figura materna y paterna, porque arriba cuando Fromm habla de la familia, por supuesto habla de la familia amplia, y aquí dentro de la familia también entra el círculo íntimo, entran nuestras amistades, esos amigos que quieren estar opinando sobre la vida de uno como si uno le estuviese dando licencia. Pero aquí va un poco más profundo y esto sí tiene mucho que ver con algunas cosas que hablaba Freud sobre las pulsiones y sobre los traumas tempranos. En cuanto a la figura materna y paterna, Fromm analiza cómo las relaciones con los padres pueden condicionar nuestras expectativas y comportamientos en el amor. Complejo de Edipo y complejo de Electra, partiendo de ahí. Y no por esto estoy dando válido los conceptos 100% freudianos, pero ciertamente nuestra figura afectiva primaria son nuestros padres. Entonces, si yo soy un hombre heterosexual, la primera figura materna, de mujer o femenina que yo tengo es mi madre. Entonces, no es de extrañar que cuando uno está empezando en ese proceso de experimentar el amor, nuestra primera pareja o nuestras primeras parejas o algunas parejas o todas las parejas tengan algunos rasgos que se pueden identificar con nuestra madre, bien sea físicos, emocionales, afectivos, profesionales o de cualquier tipo, ¿ok? Inclusive caracterológico.
Entonces no es de extrañar y no es una patología como tal. Por eso que está como en un papel social acá y no está dentro de las patologías. ¿Ok? Aunque obviamente sí puede ocurrir que llegado a un extremo, si estemos en presencia de alguna patología como un complejo, como el que les nombré de Edipo y Electra, que lo pueden buscar ustedes por ahí por YouTube. Luego está el enfoque biologista y aquí explica cómo, desde el punto de vista freudiano, Freud reducía el amor a simples impulsos biológicos, ignorando los aspectos sociales y culturales. Y aquí sí Freud fue bastante radical, aunque en el final de sus días Freud trató de suavizar un poco y más adelante algunos psicoanalistas de la corriente cercana de Freud, alumnos de Freud, como por ejemplo Jung, hablaban de que aunque la pulsión, porque en el caso de Freud esos impulsos biológicos los llamaba pulsión sexual, esa pulsión sexual primaria, aunque sí pudiese estar presente en el ser humano, hablaba Jung, de que también está la parte racional del ser humano y de su parte, digamos, de crecimiento, desarrollo y madurez, donde esa pulsión inicial de la que hablaba Freud, esa pulsión biológica, es algo que en algún punto tenía que ser controlado por la persona. Nosotros podemos tener algún impulso como los perros. Usted le da un golpe a un perro o lo empuja o le da una patada y el perro va a reaccionar porque no tiene la capacidad de razonamiento de decir, oye, me pisó sin culpa. Tú pisas a un perro y el perro automáticamente va a buscar la trompa para morderte. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Tenemos esos mismos impulsos. Fritz Perls lo llamaba la función agresiva que todos los seres humanos tenemos y que tenemos que tenerla equilibrada y que la tenemos que tener activa y a nuestra disposición, que ese es otro tema, es un tema para otra sesión, el cómo también la crianza que nos han dado en la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica, ha buscado de alguna u otra manera congelar o minimizar o desaparecer esa pulsión agresiva del ser humano que es natural. ¿Ok? Y por último, en este punto, la importancia del inconsciente. Y aquí se reconoce la valiosa contribución inicial de Freud al entender las motivaciones inconscientes en las relaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir Freud con esto? Y también Jung más adelante lo amplió, porque Jung habló no solamente de ese inconsciente individual, sino que también habló del inconsciente colectivo. Y ese inconsciente tiene que ver mucho con las necesidades, que también son extremadamente válidas. Por un lado, cuando hablamos de la deshumanización del proceso amoroso en el ser humano, también hablamos de ese proceso innato, natural y humano de querer satisfacer necesidades, inclusive básicas y biológicas, a través de nuestra persona cercana o nuestra pareja. Que entiéndase que en un espectro equilibrado es natural y biológicamente lógico. Pero ya cuando se exacerba o escapa de los parámetros, digamos, equilibrados o normales, ya se puede empezar a transformar en una patología. ¿Ok? Aquí hablamos un poco del potencial para el cambio, porque Fromm habla de que aunque estos rasgos están presentes y esto es algo estudiado por muchos años por Fromm, también ve que existe la enorme posibilidad de que podamos cambiar y ese cambio se da a través del crecimiento, de la madurez y de hacernos responsables de lo que estamos sintiendo y de cómo estamos actuando. En este primer punto, él habla de la importancia de hacer conciencia y aquí él enfatiza que el primer paso para transformar nuestras relaciones es tomar conciencia de cuáles son mis patrones destructivos y también buscar identificar cuáles son los patrones destructivos de mi pareja. Y por un lado, en el caso mío, trabajar mis patrones destructivos para neutralizarlos de alguna manera o minimizarlos y también desarrollar la habilidad de colocarle un límite a mi pareja, hacerle consciente, mira, este rasgo tuyo me parece destructivo, me parece que no aporta a una relación sana, por el contrario, siento que si seguimos en esta dinámica nos vamos a hacer mucho más daño que bien y comenzar a poner límites de manera asertiva. Si usted habla con su pareja recurrentemente y le dice que cosas a usted no le agrada y usted no ve que la persona sinceramente hace algún esfuerzo de verdad por mejorar esa área que usted está manifestando que no le agrada, es momento de ver o buscamos ayuda profesional o empiezo a ver
él hizo un ejercicio, no sé si lo hizo en el club o lo hizo en una reunión que tuvimos con un cliente, sobre ese famoso ejercicio de identificar cuál es el rasgo que vamos a llamarlo tóxico, discúlpame que le ponga ese nombre, Eli, ese rasgo tóxico que tú identificas que no te agrada de tu pareja y proyéctalo a 10 años haciendo conciencia de que muy probablemente ese rasgo no desaparezca, sino que más bien se va a incrementar y se va a profundizar. Y ese es el momento en el que te se va a hacer la pregunta, ¿me voy o me quedo? ¿Ok? Y segundo, cultivando el amor auténtico. Y aquí Fromm ofrece algunas sugerencias prácticas para fomentar relaciones mucho más profundas y significativas. Esas sugerencias siempre pasan por buscar fortalecer el tema de la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación, por supuesto hablamos de una comunicación asertiva, franca y abierta, pero también haciendo conciencia de qué cosas se tienen que comunicar en la pareja y cuáles cosas no son necesarias comunicar. Y esto es un dilema que lo he discutido yo con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, con coaches, de que el hecho de que yo tenga una comunicación abierta y franca, directa y asertiva con mi pareja, tampoco es un indicativo de que yo tengo que decirle absolutamente todo mi pasado a mi pareja si yo considero que en mi presente ese pasado no influye. A veces nos pasa que tú estás con una conversación de amigos antiguos y usted está con una pareja nueva, que a lo mejor tiene un año nada más con la persona, y de repente sale un comentario de alguna cosa que usted hizo cuando tenía 12 13 años con sus amigos, una locura, qué sé yo, y la pareja se te queda viendo y dice, tú no me habías dicho eso. Oye, si usted y yo no estamos conociendo en mis 40, yo creo que un año no es suficiente como para yo, a menos aquellas personas que se sientan lo suficientemente importantes como para haber contratado un biógrafo que anualmente haga sus memorias y cuando usted tiene una pareja nueva, usted le entrega los fascículos, los toma. Mira, yo ahorita tengo 46, bueno, aquí están los 46 tomos de mi biografía año por año para que tú te deleites de leer toda mi vida y no tengas ninguna sorpresa el día de mañana. Ideas adicionales, mi líderes, para ir cerrando y que sería bueno profundizar de este maravilloso libro que es cortico, la relación entre el amor y el trabajo. Y aquí Fromm explora un poco cómo la satisfacción en el trabajo puede influir en las relaciones amorosas. Si una persona se siente mal en su ámbito laboral, se siente frustrado, se siente fracasado, se siente infeliz, siente que en el trabajo en el que está no puede desarrollar su máximo potencial, es obvio que la pareja se va a ver afectada negativamente por el cómo me siento en mi campo profesional. Pasa mucho con el tema de la autoestima en las parejas. Si yo me considero una persona fea, que he engordado, que no estoy en forma, que ya me estoy poniendo viejito, que ya me salieron unas arrugas aquí, que ya tengo muchas canas y empiezo a no sentirme atractivo cuando yo mismo me veo en el espejo y empieza mi autoestima a verse afectado, por supuesto que eso también se va de alguna manera a manifestar negativamente en mi relación de pareja, porque yo no le puedo exigir a una persona, a mi pareja, que me quiera incluso más de lo que me estoy queriendo yo mismo. ¿Ok? Luego habla del impacto de las redes sociales y este impacto de las redes sociales en el libro de Fromm de 1956 no estaba, pero hay unos apartados ahí que habla sobre la manera de la exposición y yo de alguna manera lo interpreté un poco o lo actualicé un poco en cuanto al impacto que están teniendo las redes sociales en las relaciones de pareja. Analiza aquí cómo las redes han transformado la forma en que nos relacionamos y cómo esto afecta a nuestra experiencia también amorosa. Yo no sé cuántos videos yo he visto en redes sociales de parejas a punto de casarse, inclusive matrimonios, que han terminado porque uno de los dos vio que le dio me gusta una foto en la playa a una expareja. Entonces, eso fue suficiente motivo para molestarse y para que dé por concluir una relación, que el hecho de que la persona le dé like a una foto de alguien en cualquier condición, creo que no es motivo suficiente, a menos que haya algo detrás de eso y que tenga ya tiempo recorriendo algunos problemas y que eso sea como que dice la gota que derramó el vaso. También habla de la importancia, y lo hemos hablado durante esta sesión, la importancia de la comunicación, y aquí Fromm discute cómo la comunicación efectiva es fundamental para construir relaciones saludables. Y aquí, en cuanto a lo que es una comunicación efectiva, hay que sentarse con nuestra pareja a establecer cuáles son los parámetros de comunicación que queremos tener.
Es decir, el cómo nos vamos a comunicar. Tengo personas cercanas que, por ejemplo, con su pareja, tienen acuerdos, por ejemplo, de que si se ven en una discusión a esta hora, que ya van a ser las 9 de la noche, dice, mira, vamos a poner pausa porque no nos queremos acostar molestos y hacen ese tipo de pactos como, mira, no nos vamos a acostar molestos, pase lo que pase. Si tenemos un problema y lo discutimos y no lo podemos solucionar hoy, pues nos vamos a ir a acostar tranquilos y a lo mejor mañana, cuando estemos más tranquilos, después del cafecito de la mañana, vamos a retomar nuestra conversación. Hay personas que hacen acuerdos, por ejemplo, de que está terminantemente prohibido levantar la voz y que en el momento en que tú me levantes la voz, yo me voy a parar de la mesa y te voy a dejar hablando solo. Y esos son acuerdos que se pueden hacer, porque es lo más sano. El hecho de que usted esté molesto, y vamos a suponer que yo tengo la responsabilidad, yo tengo la culpa, yo hice algo de verdad que yo sé que a ti te iba a molestar y a lo mejor no lo pude evitar o no me importó y lo hice, y tú tienes todo el derecho de estar molesto, pero el hecho de que yo haga algo que a ti te moleste y que a ti no te guste y que me lo quieras reclamar, no te da la licencia, no te da la autorización para que entonces tú arremetas emocionalmente contra mí y digas, bueno, como tú me hiciste A, yo te puedo hacer el resto del abecedario. Y esto, mis líderes, tiene que ver mucho con los niveles de madurez. Hay personas que son una bomba, que no importa lo que usted le haga, no importa lo pequeño que sea lo que usted hizo, la persona siempre reacciona como si le hubiesen matado al perro. Entonces, por supuesto, si no tenemos esos parámetros, si no tenemos esos acuerdos, y cada vez que hacemos un acuerdo, ese acuerdo se tiene que cumplir, y si tú estás incumpliendo un acuerdo, yo me paro a la mesa, te dejo hablando solo y digo, bueno, cuando me reclames por qué te dejé hablando sola, yo te voy a decir, bueno, te puedes molestar y eso es problema tuyo si te molesta, pero teníamos un acuerdo de conversación, tenemos un acuerdo de cómo nos íbamos a comunicar, y constantemente cuando tú me quieres reclamar algo, incumples esa norma. Mira, no me des malas noticias antes de dormir, por ponerles un ejemplo. No me des malas noticias antes de dormir porque me quedo yo con eso y no descanso y después al día siguiente paso tal vez. Y hay personas que no les importa el límite que tú estás poniendo y esperan a que tú te estés poniendo la sábana, a que tú empieces a bostezar para decirte, mira, te iba a decir tal cosa. Pasó y se acuestan a dormir y te dejan a ti con ese calvario encima. Entonces hay cosas que yo puedo, porque tengo conciencia de que son las cosas que quiero permitir y cuáles no permito en mi vida, y simplemente pongo esas cartas sobre la mesa y digo, mira, estos son los acuerdos de comunicación, no quiero discutir de noche, no quiero hablar de estos temas en tal momento, no quiero discutir contigo delante de otras personas, no quiero conversaciones donde se levante la voz, pero esos son acuerdos que hay que hacerlos, sobre todo cuando estamos los dos bien, cuando estamos contentos. No en el momento de la discusión no podemos estar poniendo reglas, ¿ok? Y por último, el amor en diferentes culturas. Y aquí Fromm compara las concepciones del amor en diferentes culturas y cómo estas influyen en las relaciones. Y esto aquí, mis líderes, es un tema excesivamente delicado, porque esto de las culturas también toca el tema de las religiones, el tema de los intereses políticos, el tema del deporte y otros temas conexos, ¿ok? Todo aquello que para tu pareja es importante, tú no puedes minimizarlo. Si para tu pareja un Real Madrid-Barcelona es crucial y cada vez que hay un Barcelona-Real Madrid, el bicho se pone la camisa, va y compra sus cervecitas temprano, compra unos carbones para eso y hace un ritual de ese juego. Usted no puede venir justamente el día del juego importante para tu pareja del Madrid-Barcelona, a ti se te antoja ir para la peluquería, a ti se te antoja ir a visitar a tu mamá, y entonces siempre tratan de minimizar, pero que es una estupidez, es un juego, lo puedes ver en diferido, o siempre tratas de minimizar a la otra persona, lo mismo que en el caso del hombre, si tú ves que hay algo que para tu pareja es excesivamente importante o es importante en su vida, no puedes constantemente estar minimizando lo que para tu pareja es importante. Si tú sabes que a tu pareja le parece excesivamente importante o le da una importancia vital al cuidarse, al ir para su peluquería, hacerse sus uñas, porque le hace sentir bien, tú no puedes estar constantemente diciéndole que eso cuesta mucha plata, pero que tú sigas estar real en tonterías, y minimizar lo que para la otra persona es importante. Y esas son cosas, mis líderes, que tenemos que tener excesivamente claro en la medida que están empezando la relación o las relaciones se están empezando a consolidar. No esperemos a tener cuatro muchachos para empezar a decir todo lo que tú representas a mí no me gusta. A mí me incomoda absolutamente todo lo que tú haces. Porque a veces pasa y lo vimos en la primera sesión cuando hablábamos de esas etapas del amor y nos trajimos a los griegos al presente y dijimos las etapas o los tipos de amor y hablamos de que el concepto de un amor maduro tiene que ver por pasar por las cuatro etapas del amor.
Generalmente, en el 90% de las veces, el amor o la relación romántica empieza por el eros, empieza por esa atracción física, pero una vez que la atracción física se empieza a desvanecer, hay que ir desarrollando otros vínculos que nos permitan que esa relación funcione. Hay personas que tienen un tema disfuncional ahí en cuanto a cómo perciben las relaciones y creen que una relación amorosa es 100% eros. Es decir, en el momento que ya no me gusta la persona, que ya no siento ese cosquillo en el estómago, que ya no siento esa sensación de novedad, ya yo me desinflo y, ay, no, chama, se acabó la magia. Porque la magia es algo que de alguna manera tenemos que ir construyendo. ¿Ok? Pregunta, mis líderes. Estaba ahí Rafa ahí rayando el pizarrón, pensé que iba a colocar algo ahí. Pueden abrir sus micrófonos, mis líderes. Los que deseen participar, si tienen alguna pregunta, un comentario, los líderes que me están acompañando por redes sociales, por TikTok, también si quieren dejar su pregunta escrita o si me quieren conectarse conmigo, me piden conexión y se los doy. Pero hemos concluido, mis líderes, este librito. La primera vez que yo lo leí estando en octavo grado. Estaba yo en el liceo y creo que no fue el primer libro de Eric Fromm que leí, pero sí me acuerdo que en su momento pensé que era bastante interesante y me di cuenta, en ese momento por supuesto estaba muy chico, no tenía pareja, no había empezado yo mi vida amorosa como tal, y decía, oye, qué complejo es eso de tener pareja. Mis líderes, próximamente, si mal no recuerdo, creo va a ser la primera semana del mes de febrero, vamos a comenzar. Este año no vamos a leer tantos libros en cantidad y nos vamos a enfocar en unos pocos libros de altísima calidad y de una resonancia importante. Primer libro del año 2025, mis líderes, va a ser este maravilloso libro Despertando al Gigante Interior de mi queridísimo Anthony Robbins. Nunca hemos leído un libro de Robbins en el club y no lo hemos leído porque los libros de él son libros serios, son libros muy largos, pero ya el círculo de lectura ya está suficientemente maduro para comenzar con esta joya. En la medida que vayamos avanzando con este libro, Despertando el Gigante Interior, de Anthony Robbins, para mí el mejor, ¿ok? Aunque sus otros dos libros de esta misma serie son del mismo impacto. Vamos a ver, eso lo voy a discutir con él y si este año 2025 nos dedicamos a hacer, digamos, una super especialización en Tony Robbins y leemos los tres principales libros de Tony Robbins en el 2025. A mí me encantaría la idea. Este libro lo leí yo, vamos a ver si le anoté. Bueno, porque este no fue el primero que yo leí. O sea, la versión. Yo tengo tres versiones de este libro, tres editoriales distintas, pero este no fue el primero que leí. Pero lo leí por allá en el 2004, 2005. Y me acuerdo que lo leí en el 2004 porque fue el año de mi primera maestría en programación neurolingüística. Y este libro es PNL aplicadísimo. Entonces, vamos, mis líderes, a comenzar el 2025 con Despierta al Gigante Interior. Las personas que no pertenecen al círculo de lectura me escriben y yo les hago la invitación para que entren al grupo, para que puedan tener acceso al libro en digital, aunque se los recomiendo que se lo regalen, porque este es un libro que debería estar en todas las bibliotecas, este libro de Tony Robbins, y es muy fácil de conseguirlo ahorita, afortunadamente, tiene un par de años, por lo menos aquí en Venezuela, tiene 2, 3 años que se volvieron a reeditar aquí en Venezuela, así que y es un libro que no es tan costoso. Así que regálense este maravilloso libro en físico y comenzamos en febrero con la primera sesión de Despertando al Gigante Interior de Tony Robbins. Por aquí tengo un mensajito de Rafa, dice, me gustó lo de respetar lo que es importante para la pareja, aunque quizá no lo entiendas o no lo comprendas. Y en ese punto, Rafa, si no lo entiendo o no lo comprendo, entonces es momento de dedicarle un poquito más de tiempo de calidad a tu pareja, porque si hay algo que para tu pareja es importante,
y tú lo ves como una tontería, es porque no estás entendiendo por qué es importante para la persona. Ocurre muchísimo, mis líderes, con los niños pequeños. Hay muchos padres que cualquier cosa que no entiende del hijo lo tildan de tontería eso es una tontería del niño, está ahí fajado que siempre le gusta la misma comiquita y no la cambie, que flojera y yo quiero cambiar el televisor para otra cosa y no nos tomamos el tiempo para comenzar a entender, oye, ¿por qué esta caricatura es tan importante para mi hijo? Y ver más allá de lo que dicen las figuritas y ponerme a escuchar el diálogo de las comiquitas. Y a lo mejor en ese diálogo que estoy escuchando puedo entender de una manera maravillosa y magistral es lo que es importante para ese ser tan importante en mi vida como mi hijo. Lo mismo ocurre con la pareja. Si tu pareja constantemente hace algo que a ti te parece una tontería, si a ti te parece una perdedera de tiempo, tienes que darle el espacio de calidad de pedirle a la persona que por favor te ayude a entender por qué eso específico es tan importante para la persona. Amén de que cuando tú abras tu corazón de manera genuina para entender lo que es importante para la persona, esa persona se va a sentir importante, porque va a sentir que le estás prestando atención y que estás haciendo un esfuerzo de verdad sincero en entender su mundo. Así que mis líderes, gracias. La próxima semana tenemos clase de maestría para los líderes que están dentro de la maestría. Estamos ya empezando, arrancando con algunos proyectos. Quiero hacer un Leader Talk, Eli. Quiero hacer un Leader Talks en marzo. Vamos a empezar a hacernos contactos a ver qué líder valioso está por ahí que pueda participar en el próximo Leader Talks. Tengo ahí un par de candidatos ya, te los comento cuando termine la sesión. Nos vemos la semana que viene, mis líderes. Gracias por acompañarme.